El régimen de Israel ataca nuevamente una parte de la capital libanesa, Beirut. Allí se habla de por lo menos 5 muertos y 8 heridos en horas de la mañana de este día jueves. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuál es el camino que va a llegar esto? Bueno, mientras esto ocurre, también se desarrollaba en Doha, Qatar, la cumbre del diálogo de los países de Asia. Allí también se tomaba una postura unida frente a lo que viene en adelante para la región y se condenaba el actuar del régimen de Israel. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que pasa con el rol de Estados Unidos? Lo vemos ahora en Detrás de la Razón. Soy Osvaldo Canales. Bienvenidos. La mierda no funciona. Tras los recientes hechos que han activado todas las alarmas, los organismos internacionales discuten posturas. La operación Verdadera Promesa 2, llevada a cabo el martes por la tarde por Irán, contempló una ola de misiles balísticos contra bases militares y de inteligencia israelíes claves en el corazón de los territorios ocupados, en respuesta a las recientes agresiones israelíes. Aunque el régimen de Israel ha intentado mostrar que pudo contener el daño, las imágenes que han dado vuelta al mundo muestran rastros definitivos de lo que significó la operación iraní de territorio a territorio, como este cráter provocado por uno de los misiles en el desierto de Negev, cerca de Tel Aviv. El martes, el canciller de Irán, Seyed Abbas Araghchi, durante un discurso virtual en el 57 Período Ordinario de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pidió utilizar todas las capacidades disponibles en el marco de los derechos humanos internacionales para establecer un mecanismo especial para investigar y documentar las acciones criminales del régimen israelí. La inmunidad ilimitada del régimen israelí conducirá a desastres humanos más amplios en los territorios ocupados. Cada momento de silencio y falta de atención conduce a la matanza continua de civiles palestinos y libaneses inocentes. El mandatario persa sostuvo una reunión con la delegación del movimiento Hamás en Doha, donde ha reiterado que Israel recibirá una respuesta cada vez más fuerte si comete el más mínimo error. Por su parte, uno de los líderes de la formación palestina, Khaled Mashal, ha calificado la operación Verdadera Promesa 2 como la restauración de la disuasión de resistencia. Los países asiáticos condenan de manera categórica los actos de terror del régimen israelí, tanto contra los palestinos como en el Líbano. Los participantes de la cumbre del diálogo de cooperación asiática en Doha, en especial los musulmanes y los árabes, destacaron la importancia de la unidad como un medio vital y disuasorio ante las brutalidades del régimen israelí. Ha quedado claro que lo que está sucediendo es un genocidio colectivo, además de convertir la Franja de Gaza en una zona no apta para la habitabilidad humana, en preparación para el desplazamiento. Instamos y exhortamos a que se hagan esfuerzos serios para lograr un alto el fuego y el cese de los ataques de la ocupación israelí contra el territorio libanés. La crueldad hacia los inocentes nunca quedará sin respuesta en la mano de la justicia, pronto se ocupará de los agresores y criminales que asesinan a niños. Consideramos que es nuestro deber humano apoyar a los grupos de la resistencia hasta la liberación de la querida Palestina, y apoyamos con todas nuestras fuerzas la noble causa de Al-Quds. En medio de la fuerte tensión internacional, el régimen sionista continúa sus ataques aéreos en el Líbano. Este jueves, el fuego israelí alcanzó el centro de Beirut, la capital. El ataque se produce después de que 8 soldados israelíes murieran en enfrentamientos con Hezbollah en el sur del Líbano, donde Israel anunció el inicio de lo que llamó operaciones terrestres limitadas a principios de esta semana. Bien. Al principio les hablaba de este fuego en el que incluso se acusa el uso de fósforo blanco. Vamos a profundizar sobre eso. Primero que todo, voy a presentarles a quien nos acompaña en el programa del día de hoy.
ahí tenemos en imágenes desde Irán, a la ciudad de Qom. Nos va a estar acompañando Sheikh Abdul Karim Paz, director general de la mezquita At-Tawhid, máster en teología islámica, estará con nosotros en esta jornada. Junto a él, desde España, Madrid, José Antonio Alcaide, analista político y exmilitar español, licenciado en Geografía e Historia, profesor de la Escuela de Pilotos OTAN y también estuvo de misiones en Afganistán. Ya, presentados nuestros invitados, pero me toca saludarlos afortunadamente de forma directa. Sheikh Abdul Karim Paz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Osvaldo? ¿Cómo estás? Bien, todo aquí pendiente, un tema interesante por lo demás y donde tengo muchas cosas que preguntarles a ambos. José Antonio, gusto de establecer este contacto, gracias por contestar nuestra llamada. Hola, buenas noches, pues encantado como siempre, soy un habitual ya en vuestro programa. Es que no hay menos que contar contigo también por la expertise que tienes en este campo que comenzamos de inmediato a analizar y voy con ello entonces. A ver, parto con Sheikh. Hay un escenario que se está dando y que tiene harto movimiento a estas horas. Por ejemplo, en Egipto, la 57, el periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con sede en la ONU que se desarrolló el día de ayer. La cumbre del Diálogo de Cooperación Asiática en Doha, Qatar. Todas estas instancias han tenido lugar en las últimas 24 horas. Y allí te pregunto, ¿qué se espera finalmente de estas voces que puedan salir de aquí, donde ciertamente hemos visto la condena casi al unísono sobre el actuar del régimen en la región? Estamos hablando de lo que pasa en la Franja de Gaza, de lo que ha pasado en la Cisjordania ocupada y de lo que está ocurriendo también ahora allí en el Líbano, sobre todo en la frontera con territorios ocupados. Bueno, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clementísimo y misericordiosísimo. El problema con el régimen sionista es que no respeta ningún tipo de acuerdo internacional, de postura de Naciones Unidas, de leyes internacionales, de acuerdos, ni que los distintos organismos, instituciones, todo lo que componen la comunidad internacional, las cuestiones judiciales, los tribunales de justicia, todos esos aspectos con el apoyo y el veto de Estados Unidos y algún que otro como Inglaterra y demás, ellos siguen adelante y no tienen en cuenta, es decir, son una absoluta minoría que quiere o pretende imponer a todo el resto del planeta sus posturas sin atender ni la democracia, ni lo que piensan los demás, ni nada de eso. Entonces, insistir o esperar, digamos, de que todas estas condenas y reuniones y cuestiones, ojalá fuera, digamos, el interlocutor, en este caso el gobierno del régimen sionista, ojalá fuera cuerdo, fuera pensante, fuera racional y no hiciera las matanzas que hace, los crímenes que comete, los actos de terrorismo con ciberterrorismo o bombas de fósforo y todas esas cosas, matanzas de civiles, hospitales, escuelas, refugios de la ONU, etcétera. Si fuera así, entonces eso serviría, pero como no es el caso, lo más seguro es que lleven a la práctica una escalada atacando a Irán de una manera, digamos, que represente en sí una escalada, cosa que supone un ataque importante. No sabría decir a dónde, porque cualquiera de las instancias que se barajan son todas desastrosas, sea que centrales nucleares, bombas nucleares o pozos de petróleo o lo que fuera, son todas cuestiones que son desastrosas. Pero a lo que nos tiene acostumbrado, y con esto cierro, es que ellos escalan, ellos suben la apuesta, ellos provocan. Y a diferencia de Irán, que se mantiene en un límite de derecho internacional, de darle tiempo a los organismos institucionales para que frenen a Israel,
que no ataca centros civiles o hospitales, escuelas, etcétera, sino que concentra sus ataques a centros militares. A diferencia de eso, la escalada de Israel es en detrimento de los pueblos, de la gente, de los ciudadanos, de los niños, de las mujeres, de lo que venga en cuenta. Entonces, yo pienso que lamentablemente me gustaría que no sucediera, pero creo y hay que estar preparados y hay que estar fuertes y apretar los dientes, como dice el Imam Ali, alayhi salam, y rezar y estar activos, esperando que cometan otro error que suponga un paso más hacia el abismo del régimen sionista. A ver, voy a ir con lo mismo, me voy a saltar, digamos, las instancias que había nombrado al principio, me voy a concentrar en una para ir con José Antonio en la cumbre del diálogo de cooperación asiática allí en Doha, Qatar. Voy a leer textual lo que se dice, porque los países condenan de manera categórica los actos de terror del régimen de Israel, tanto en contra de los palestinos como del Líbano, una voz que obviamente resuena y que uno esperaría que primara esta cordura a nivel internacional, pero bueno, ya escuchábamos también a Sheikh Abdul Karim Paz, la postura que nos está reflejando cuando hay un desazón respecto de creer o no. Irán ha insistido en que todo lo que ha hecho hasta el momento ha estado en base, de acuerdo al derecho internacional, pero tal parece que eso pesa poco cuando hablamos de condenar al régimen de Israel por los actos que también ha ocurrido en las últimas semanas y en las últimas horas. ¿Qué mensaje da desde este punto este encuentro, José Antonio, frente a la coyuntura actual? Vamos a ver, yo tengo muy claro hace muchos años, yo llevo muchos años en el tema militar y por supuesto de rebote en el tema político, y lo único que he aprendido es respecto a este tema que tú me estás preguntando, es que a Israel le da lo mismo que le condenen o que le aplaudan. Es indiferente. Ellos tienen una línea de trabajo, tienen un objetivo. El objetivo viene reflejado en la Biblia y es que todas las tierras de lo que ellos llaman los filisteos, desde el Sinaí hasta lo que sería la frontera de Turquía actual, por un lado, el mar por el otro y por el otro lado el río Éufrates y el Tigris, con lo cual pues Jordania e Irak debieran de tomar nota de este tema. Ellos tienen ese objetivo, no tienen prisa. Bueno, no tenían prisa, ahora sí tienen prisa, porque hay un tema muy importante. Ellos hacen lo que les da la real de la gana, ellos no tienen ningún problema y les puede condenar la ONU, la OTAN o Papá Noel, les es indiferente quien sea. ¿Por qué? Pues porque están convenientemente respaldados por los Estados Unidos y por el globalismo internacional, que es un ente sionista de esos judíos multimillonarios de California y de Estados Unidos en general, o de Wall Street en particular. Y es lo que hay. ¿Qué es lo que sucede en este momento? En este momento sucede que ellos tienen un problema, que es dentro de poco más de un mes las elecciones norteamericanas, en las cuales es muy probable que gane el señor Trump. Y el señor Trump no es precisamente projudío, con lo cual la cosa está complicada. Y ellos, independientemente de que sea quien los condene, ellos tienen que ganar lo que sea antes de noviembre, como sea, porque Biden y Kamala Harris les van a apoyar, ¿sabes? Bueno, me recuerdo que ya me has hablado de Kamala Harris y en este caso, ¿pesa en algo el hecho de que los demócratas con Harris allí, hoy día como vicepresidenta y como candidata presidencial, tenga este discurso que mínimamente se diferencia, pero bueno, quiere marcar un poco, me imagino que por un tema de votos, señalando que está de acuerdo con la existencia de dos estados? Bueno, Kamala Harris tiene la típica postura de los demócratas que hay ahora mismo en la Casa Blanca y que quieren permanecer en la Casa Blanca. Y es lo de
dar a cada uno lo que le pida. Ella está, digamos, toreando la situación como puede. Ella se tiene que apoyar económicamente en ese sionismo internacional y en Wall Street y en los millonarios como Bill Gates, Soros y compañía, por un lado, y entonces va a hacer lo que interesa a ellos, y lo que interesa a ellos es que Israel crezca. Y sobre todo el problema no es que Israel crezca, es que para que Israel crezca tiene que destruir todo lo que tiene a su alrededor. Y todo lo que tiene a su alrededor básicamente es el Líbano. Siria está bastante destruida, poco puede hacer ya en Siria, e Irak está resurgiendo demasiado bien y teniendo demasiadas buenas relaciones con Irán. No le arriendo yo las ganancias a Irak en este momento. Y además, por si acaso falla el tema de las elecciones, está buscando frontalmente el enfrentamiento con Irán. El enfrentamiento con Irán es muy problemático. Irán puede enfrentarse seguramente en guerra con Israel, pero no en este momento. No debe, bajo ningún concepto, entrar en una guerra directa, porque eso beneficiaría a Israel. Sobre todo, le beneficiaría a la señora Kemala en sus elecciones. Si la señora Kemala es nombrada presidente, vamos a tener una guerra larga, dura, con muchos muertos, con mucha destrucción en los países de lo que es Oriente Medio, de lo que es incluso Asia Central, gracias a esa postura del sionismo. Yo personalmente creo que es el momento de que Hezbollah haga su trabajo, que es contener en lo posible y hacer el mayor daño posible a las tropas israelíes, y por otro lado Irán que apoye a Hezbollah, pero que lo apoye, no que entre directamente en la guerra, porque si entrase directamente en la guerra, creo que es un mal momento por eso, porque ayudaría a que Kemala entrase de presidenta, y creo que a Irán le interesa más que sea Trump el nuevo presidente de los Estados Unidos. Sheikh Abdul Karim Paz, ¿qué pasa con el rol de Estados Unidos hoy día desde tu punto de vista? Porque considerémoslo, frente a todo lo que estaba ocurriendo y después de esta operación Promesa Verdadera 2 de territorio iraní hasta los territorios ocupados, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sale de inmediato y se enmarca y se cuadra con el régimen de Israel frente a los hechos. ¿Qué señal se da con esto? Porque uno entiende que tal vez perdió la carrera presidencial, digamos, por las críticas que tenía también a su capacidad cognitiva, pero al mismo tiempo a los demócratas le está sirviendo mantener un presidente en ejercicio que toma este tipo de decisiones mientras sigue la carrera presidencial de la candidata Harris, ¿no? Yo creo que el tema no pasa por lo que suceda en Estados Unidos, porque no cambia demasiado en el fondo quién de los dos candidatos sea presidente, más allá de los problemas que le puede generar hacia el interior de Estados Unidos que gane Trump o que gane Kamala Harris y todo lo que eso puede, digamos, producir como consecuencia, que es problemas que ya lo hemos visto antes y que pueden reproducirse de una forma mucho más dura todavía hacia el interior de Estados Unidos. Pero ambos candidatos se han expresado absoluta y categóricamente en favor de Netanyahu, lo han aplaudido de pie y ambos han competido a ver quién iba a servirlo mejor. De modo que no hay diferencia. De hecho, Trump ha dicho que él es un gran amigo de Netanyahu y que según Trump, Kamala Harris odia a Israel porque no la apoya tanto como lo apoyaría él. Y se jacta del asesinato del comandante Soleimani, etcétera, etcétera. El tema no pasa por las elecciones de Estados Unidos, creo, sino por lo que en ambos casos, gane quien gane, van a apoyar, que es una ofensiva sionista, de acuerdo a la quimera que surge de una errada interpretación de las escrituras, de que ellos son
el pueblo elegido, que pueden hacer lo que quieran y que esa tierra les pertenece y que nadie los puede parar, porque Dios está con ellos. Esa interpretación completamente equivocada que supone un conocimiento totalmente falsificado de Dios. Dios no apoya tiranías, no apoya matanzas, no apoya destrucciones, no apoya infanticidios, no apoya terrorismo, no apoya bombas de fósforo ni bombas atómicas. Dios es un Dios, como lo define el Sagrado Corán y como lo definen pasajes en la Torá y en los Evangelios, que es un Dios de amor y de paz y de justicia. Dios dice en la Torá y en el Corán, el que mata a un inocente es como que mata a toda la humanidad. Y el que da la vida a una persona es como que da la vida a toda la humanidad. Ese es el Dios que llama al amor al prójimo, que, dieron a conocer Moisés, Jesús y Muhammad. Este otro Dios es el Dios de los del becerro de oro, del Sanedrín, es el Dios de los fariseos, el Dios de los que se creen superiores, sea que en el caso de Norteamérica, con su, suerte de destino manifiesto del gobierno mundial, porque son la nueva Israel, son la nueva tierra prometida, o en el caso del régimen sionista también con esa interpretación. Entonces no varía quién va a ganar, porque la idiosincrasia y la naturaleza de ellos es esa creencia. Entonces la cuestión pasa de que aquí la cuestión depende de la resistencia y de la fuerza de frenar esa agresión. Bien, Sheikh Abdul Karim Paz, tengo un pequeño problema con la conexión, vamos a regularizar un poco el contacto, porque estoy teniendo una interferencia fuerte. Voy a ir mientras tanto con José Antonio para ver si es que podemos regularizar y a ver si es que restablecemos el contacto de mejor forma, para poder entender bien el punto de vista. José Antonio, los medios libaneses informan sobre este ataque del régimen sionista a la capital Beirut con bombas que contienen fósforo blanco. Allí también tú tienes conocimiento respecto de esto. Esto ha ocurrido en el barrio Al-Bashura de Beirut la mañana de este jueves. El ejército del régimen sionista bombardeó un edificio allí en la zona de Al-Bashura y según el ministerio libanés hay 5 civiles que fueron martirizados y hay otros 8 que resultaron heridos en este ataque. ¿Qué pasa con este lugar, este frente que está ocurriendo? El ejército libanés responde por primera vez al fuego israelí de acuerdo a los medios libaneses, pero aquí ya vemos la utilización de este fósforo blanco. ¿Qué alerta se enciende esto? Bueno, lo primero, ciertamente, yo tengo noticias de que por lo menos en ese ataque murió un soldado libanés que acompañaba a miembros de la Cruz Roja y a miembros sanitarios, porque el edificio que fue atacado era un edificio, una base de ambulancias y un centro de primeros auxilios. Y bueno, la utilización del fósforo blanco es un elemento de los que, no se deben de utilizar según la normativa internacional de qué productos, qué artilugios, qué instrumentos militares no deben de ser utilizados, como las balas Dundum, por ejemplo. Bueno, pues el fósforo blanco pues es uno de esos elementos que la comunidad internacional en su momento definió como no utilizables porque son altamente peligrosos para la población. O sea, volvemos a presenciar la violación o el no cumplimiento de la ley internacional. Efectivamente. Al utilizar el fósforo blanco, pues los señores de Israel, como de costumbre, han hecho lo que les ha venido en gana, lo que está hablando el compañero. Hacen lo que les da la gana porque como ellos son los elegidos de Dios, pues pueden hacer lo que quieran. Yo entiendo que ahora surgirán voces internacionales que condenarán esto, pero la condena no sirve para nada. Ellos van a seguir en sus 13,
usarán fósforo blanco y si mañana lo creen conveniente tirarán una bomba atómica en algún sitio y les dará absolutamente igual, porque ellos son el pueblo elegido y como son el pueblo elegido, pues pueden hacer lo que quieran. Los demás estamos aquí para reírles las gracias a ellos y por desgracia, pues esto no puede ser. Yo espero que el ataque que están haciendo contra el Líbano acabe volviéndose contra ellos, porque, bueno, atacar Gaza y atacar a población civil en Gaza, pues les ha salido casi gratis. Ahora, la orografía, es decir, el terreno sobre el que se están moviendo en el Líbano, no augura nada bueno para su infantería. Van a tener muchas bajas. Y ese es uno de los problemas que ellos tienen. Cuando ellos tienen muchas bajas, automáticamente surge dentro del propio Israel crítica a lo que está sucediendo, que ese es uno de los mejores elementos con los que contamos a futuro. Antes de ir con Sheikh, porque también quiero llevarlo a otro punto de vista, Sheikh Karim Paz, José Antonio, ¿qué pasa en este caso con siempre este rol de Estados Unidos? En el mismo sentido en que Naciones Unidas depende de este derecho a veto que tiene Estados Unidos, pero Estados Unidos, hay que repetirlo hasta el cansancio, es el responsable del 69% del envío de armas hasta el régimen de Israel. El otro 30% le cae como responsabilidad a Alemania y el otro 1% ahí se lo dividen entre países europeos, entre ellos Gran Bretaña. ¿Qué pasa allí? Hay un quién manda quién entre Estados Unidos y el régimen de Israel, ¿no? Porque en el fondo es, bueno, tú dices, yo obedezco, pero viceversa pasa lo mismo. Mira, sí, yo he llegado a la conclusión de que aquí no manda Estados Unidos, Israel es un país de segunda categoría, digámoslo así, ¿no? Yo ya hace mucho tiempo, y lo he dicho en este mismo programa en varias ocasiones, da la impresión de que el líder mundial es Israel y Estados Unidos está al servicio de Israel. De hecho, quien dirige la política económica y la política social en Estados Unidos, pues son sionistas, de modo que la pregunta es obvia. ¿Quién manda a quién? Yo creo que Israel manda en Estados Unidos. Israel ha conseguido que Estados Unidos esté a su servicio. Es así de fácil. Sheikh Abdul Karim Paz, estábamos hablando de este ataque con fósforo blanco allí en Beirut. ¿Qué demuestra Tel Aviv con esta postura tan de impunidad, literalmente, y frente a toda la condena internacional? Al principio del programa hablábamos de la postura de los países de Asia, de las denuncias que hay ante el Consejo de Seguridad, de lo que pasó también en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero tal parece hay una forma bastante llana de nombrarlo, pero como chipe libre para el régimen de Israel, justificándose quizá en este ataque de represalia verdadera promesa 2, donde también, y con esto le entrego la palabra, vi varias redes sociales donde se hace uso de personas que sobreviven a este ataque de represalia, y lo digo así porque en el fondo se victimizan, señalan de la pérdida de estos 8 militares israelíes, pero al mismo tiempo dicen, esto no va a frenar que nosotros celebremos nuestro año nuevo. O sea, eran unas cosas como, por favor, ¿en qué escenario? Muéstrenme lo que está pasando en Gaza, muéstrenme lo que está pasando en el Líbano. ¿Qué pasa allí con este rol, Sheikh? Bueno, el hecho de que usen fósforo blanco o que hagan acciones terroristas o destruyan objetivos civiles y niños, hospitales, impidan la ayuda humanitaria, ataquen a miembros de la Cruz Roja, miembros de la Media Luna Roja, etcétera. Primero habla de la falsedad de la pretensión religiosa de la interpretación según la cual Dios les promete la tierra del Nilo al Éufrates, siendo que si uno estudia la Biblia o estudia el Nuevo Testamento, los profetas de Israel, en primer lugar, siempre representaron a un Dios que estaba en contra de la opresión, que llamaba a no cometer pecados, a no corromper, a no agredir, a no matar.
Fíjese que una cuestión fundamental es la ley del talión. La ley del talión, que es una ley profética que está en el Corán, es ojo por ojo. Es decir, si alguien te agrede con una cachetada, supongamos, uno tiene el derecho de devolver en la medida en que fue agredido. Si se excede, es un agresor. ¿Cómo explica en esta lógica de la Torá, que es la lógica del Corán y que es la lógica de Jesús, que en las tres tradiciones el perdón es superior al derecho? Es decir, cuando yo tengo derecho de responder, derecho, porque fui agredido en la misma medida, el perdón supone una renuncia al derecho para dar una posibilidad al agresor de una conversión de su corazón. Ahora, ¿cómo justifica bajo esta ley, levantando este libro, diciendo que este Dios le promete la tierra prometida, cuando por un ojo ellos agreden 40.000 ojos o 50.000 ojos? Y además que ese ojo que se les pegó, se le pega porque hace 75 años que ellos vienen pegando a los palestinos, y eso lo reconocen todos, y basta ver el mapa de Palestina para darse cuenta que lo que han hecho con los palestinos. Sheikh, pero el lobby mediático es bastante fuerte como para que un punto de vista o una opinión de alguien que está en territorios ocupados se difunda en redes sociales como algo muy masivo, ¿no? Estoy hablando de las experiencias que pude ver en distintas redes sociales de aquellos que presenciaron este ataque de represalia. Osvaldo, la desproporción en términos materiales no solamente es de armas, no solamente es económica, sino que es mediática, comunicacional. Pero a su vez, la fuerza espiritual y moral de la resistencia la hace invencible al mismo que hace, en términos de Sayyid Hassan Nasrallah, más frágil, más débil que una telaraña, en términos coránicos. Entonces, no te olvides que la fuerza espiritual tiene tal naturaleza como la luz. Basta un fósforo para encender una gran habitación oscura. Basta unos medios de comunicación alternativos para que entren en pánico, por más que ellos dominen el 99% del espacio de los medios. Ellos no soportan a alguien que los enfrente. Y tenemos ejemplos en el Corán y en la Biblia y en los Evangelios. Cuando se levanta un hombre, hace temblar el sistema del faraón, del César o del imperio actual. Entonces, no es un tema meramente de cantidad, sino que al ser un tema espiritual, se convierte en un tema cualitativo. Y eso es lo que le está otorgando a la resistencia los triunfos y el crecimiento y la fortaleza que le genera, y ante cada agresión sionista crece la resistencia y retrocede el poder real del sionismo, introduciendo hacia su interior un quebrantamiento tremendo entre facciones que ven que Netanyahu los lleva al abismo, evidente. Ahora, voy con José Antonio. En las imágenes que nosotros teníamos respecto de esta operación Promesa, verdadera Promesa 2, veíamos los misiles vulnerando esta cúpula de hierro, pero el régimen de Israel señala que el daño no fue tanto. O sea, como que bajémosle un poco la tensión. Pero, como dice Sheikh, basta algunos medios alternativos para que se filtren imágenes, y veíamos los daños que dejaron los misiles en Negev, por ejemplo, cerca de Tel Aviv, y que obviamente infringen temor. Vimos a la población israelí corriendo a los refugios, porque efectivamente
no confían del todo en el poder defensivo del régimen hoy en día, considerando ya las vulneraciones reiteradas que ha tenido esta cúpula de hierro, ¿no? Vamos a ver, la política es una cosa, la información es otra y la Ajá. realidad militar es otra. Esta mañana yo oí al típico periodista del lobby judío en una emisora de televisión aquí en España y este hombre decía que qué pérdida estúpida de tiempo es por parte de Irán lanzar los misiles hipersónicos sobre Israel porque, bueno, se gasta muchísimo dinero en esos misiles hipersónicos para no conseguir nada. Bueno, eso es una opinión. Mi opinión como técnico en la materia, tenga usted en cuenta que yo he estado 40 años trabajando en temas aeroespaciales dentro de precisamente la OTAN, yo sé lo que es un misil hipersónico y también sé cómo funciona, en teoría, la cúpula de hierro. ¿Qué es lo que sucede? Cada misil hipersónico lanzado desde Irán, o cada misil simple, o cada dron, cada artilugio que sobrevuela Israel significa que la artillería antiaérea, el sistema antiaéreo de misiles y cohetes que ellos tienen, se pone en marcha y genera una respuesta. Y el tema es el siguiente, eso no es gratis. La respuesta es más Ciertamente. costosa que incluso el misil, ¿no? Pues es a donde iba. El misil hipersónico, vamos a suponer que cueste €1 o $1. Pues el derribar ese misil hipersónico de $1 a lo mejor cuesta $5 o $10. Aparte de que hay una cosa que es la saturación de material que se utiliza y que hay que reponerlo. Tenemos el problema, primero, de que los misiles que se lanzan contra Israel son más baratos. Segundo, que los misiles y cohetes y demás artilugios que tratan de derribar esos misiles que van contra Israel son mucho más caros. Y tercero, que hay que aumentar una producción continua, hay que tener siempre el almacén lleno. Es decir, lo que le sucede a Israel es que se está gastando una fortuna, bueno, él no, el lobby judío de Estados Unidos se está gastando una fortuna en mantener esa cúpula de hierro. Luego, la cúpula de hierro no es perfecta, no funciona al 100%, nada en el tema militar funciona al 100%. Vamos a darle el beneplácito de que funciona muy bien. Y el muy bien puede significar que el 90% de los misiles atacantes son derribados. ¿Y ese 10% que pasa? ¿Qué? ¿Dónde cae? ¿Qué hace? Eso no lo sabremos, por lo menos a corto plazo, porque existe una omertá, como dice la mafia, existe una ley del silencio y existe una contrainformación por parte del Mossad y del lobby judío de la información. Entonces, cada vez que un misil atraviesa, uno de cada 10 misiles que atraviesa la cúpula de hierro, pues cae en un desierto y no pasa nada, o cae en un sitio donde no había nadie, o si había alguien, pues era precisamente un palestino. Es decir, Israel parece ser que está llena de palestinos que cuando suenan las alarmas antiaéreas pues salen a la calle a ver si hay suerte y les cae un misil iraní encima. Vamos, es un poco de risa, si no fuese porque no tiene gracia ninguna una guerra. Pero lo que sí yo tengo muy claro es que la propaganda está funcionando muy bien, en el sentido de que se lanza esa propaganda y nosotros recibimos esa propaganda, pero llega un momento en que dices, bueno, esto es propaganda y no información. Eso por un lado. Y por otro, pues lo que te decía antes, que por cada euro que se gasta Irán en lanzar un misil, ellos tienen que gastarse a lo mejor 10 en derribar ese misil. Con lo cual es solo cuestión de tiempo que el agotamiento económico, físico, de construcción, etcétera, pues llegue a un punto de saturación. Sheikh, ¿qué se demuestra
me quiero quedar con las palabras de José Antonio cuando hablamos de la efectividad. Se hablaba incluso de una efectividad del 90% en el sentido en que ustedes también lo han pronunciado ahora en el programa. No hubo muerte de civiles, por lo tanto se le baja la efectividad desde el punto de vista del régimen a este ataque de represalia que hace el régimen, que hace Irán sobre territorios ocupados palestinos. ¿Qué pasa con eso? Porque Irán dice, la operación fue exitosa, logramos los puntos estratégicos, se demuestra que la estrategia es tal que llegan a los puntos que quieren con la intercepción incluso que se pudo llevar a cabo de los misiles que se lanzaron. Y lo mismo pasó en abril, el 14, cuando se lanzan estos 300 misiles y drones, que efectivamente el 10% que dicen, o el 1%, le dolió al régimen de Israel en ese momento también sobre esta estrategia. Voy con eso. ¿Qué pasa con lo que demuestra Irán con el lanzamiento de estos misiles, considerando que no busca sinceramente matar civiles como sí lo hace el régimen de Israel? Bueno, en primer lugar, que un análisis específico, detallado, concreto del daño que han hecho los misiles, de los objetivos que alcanzaron y que no alcanzaron, es algo que no podemos tener una información veraz. Yo escuché hoy a algún sionista decir que había caído un solo misil en una escuela vacía y otro que había matado palestinos, y los otros 198 o 300 o lo que fuera el número que se tiró no fueron destruidos por la enorme capacidad de la cúpula de hierro. Bueno, eso es propaganda, es obvio. Si se vieron hoy en día, si bien hay una censura tremendamente fuerte, cada uno tiene un celular y las imágenes que vimos las vimos a través de los celulares de quien fuera que la filmara y la pusiera en internet, y eso no lo pueden, seguramente han censurado mucho, seguramente muchas tomas de celulares no han llegado, pero algunas han llegado, con lo cual es suficiente para descartar la propaganda sionista. ¿Qué grado de efectividad haya tenido? No sabemos, pero el efecto, si no causó ningún efecto como dicen, entonces los sionistas estarían festejando y no habría necesidad de hablar de una respuesta dura, durísima, una escalada. ¿Por qué? Si no tuvo ningún éxito, si fue un fracaso. Entonces, bueno, todo eso es obviamente mentira. Sin duda que el objetivo de mostrarle fuerza, determinación y dolor al régimen sionista ocurrió. De ahí que planteen una respuesta muy dura. Entonces, eso hay que descartarlo y hay que concentrarse en lo que va a suceder. Y lo que va a suceder, y insisto, es, desgraciadamente, contra la voluntad de la mayoría de los seres humanos, incluso contra la voluntad de muchos en Israel y muchos, yo diría, la inmensa mayoría del mundo islámico y del mundo en general, que quieren que esto termine acá. Por eso, que a diferencia de Israel, fíjese, Irán ataca y dice, bueno, se terminó, ya con esto hemos respondido la agresión de Ismael Haniyeh y de Said Hassan Nasrallah. Por ahora basta, ya aprendieron, punto. Pero cuando provoca el régimen sionista, inmediatamente o simultáneamente sigue atacando Gaza, sigue atacando Baalbek, sigue atacando Beirut, sigue atacando el sur, sigue atacando Siria, sigue atacando todos lados. Entonces, ellos no tienen ninguna política de intentar frenar la escalada y la guerra y las matanzas, sino que su política, su metodología es intentar amedrentar o acabar con la resistencia. Algo sí, eso que pasó. Eso pasó esa misma noche de La Verdadera Promesa 2, considerando que no hubo bajas civiles en territorios ocupados, pero
el ejército israelí atacó la Franja de Gaza. En un solo bombardeo 30 muertos, en una jornada 75 muertos en la Franja de Gaza, y lo propio después siguió haciéndolo allí en el Líbano. Pensemos que toda esta escalada, todo esto que estamos viviendo hoy, esta tensión a nivel regional y estas muertes y demás, tienen que ver con Gaza. Es decir, toda la resistencia en Yemen, en el Líbano, en Irán, han dicho y repiten que si se detiene la matanza en Gaza, si se llega a un cese del fuego, incluso con acuerdos que no son ideales para los palestinos, pero que los palestinos han aceptado, planteados por Estados Unidos, que no es amigo de los palestinos. Sin embargo, el que los rechazó fue Netanyahu y su grupo, y todos lo saben y todos lo dicen. Por lo tanto, hay una voluntad guerrera mediante el terror que está en pie y que ahora mismo está amenazando con una escalada. Y como nadie los detiene, sino que al contrario le dan 8.000 millones de dólares, le dan bombas de destrucción casi masiva también, no las usaron todavía, pero 80 toneladas de bombas en zonas residenciales de Beirut, para matar a una persona, matan un barrio, y bueno, eso evidentemente no es detener al agresor, sino estimularlo, fomentarlo, apoyarlo, apañarlo, ser cómplice. Entonces, en esta situación, desgraciadamente, ojalá no ocurriese, pero hay que esperar una escalada, por lo cual hay que estar listos para hacer todo lo posible, y de ahí los dos llamados fundamentales que hace el líder, islámicas y no islámicas, a frenar al agresor, y en segundo lugar a terminar con la presencia norteamericana en la región, que es el soporte que le permite a Israel hacer lo que, de no ser así, no se animaría a hacer de ninguna manera, porque no tiene esa capacidad. Bueno, de hecho, lo hemos dicho también el día de ayer, por ejemplo, voy con José Antonio, la presencia de tropas estadounidenses en la región siempre está ligado a mantener los conflictos, y un ejemplo claro es la relación que hoy día tiene Irán con Irak, que es de absoluta hermandad. El presidente Pezeshkian visitó Bagdad hace muy poco para aumentar los lazos en todo aspecto, y también visitó a la autoridad allí en el Kurdistán iraquí. O sea, eso habla de que si no existiera esta presencia de tropas estadounidenses tan fuerte, esto se podría resolver de una manera mucho más rápida. Y eso fue lo que llevó a esta guerra impuesta en los años 80 entre Irak e Irán, y que hoy día está claro cuál era el hilo conductor de ese conflicto que duró años. José Antonio, en ese mismo concepto te llevo a lo siguiente. El régimen de Israel, Estados Unidos, se están enfrentando, por decirlo de alguna forma, a un enemigo más inteligente que ellos, que logra frenar este conflicto, porque Sheikh está diciendo hay que prepararse para una escalada mayor. Pero hasta el momento, si es que se hubiese respondido en la medida en que lo ha hecho el régimen de Israel atacando la zona, la escalada ya se hubiese acelerado hace tiempo si no hubiese inteligencia del otro lado, ¿no? Bueno, lo cierto es que son muchos los objetivos de esa escalada, no solamente Irak. Estados Unidos, no sé si habéis observado que tiene unas relaciones más frías con Turquía, porque bueno, Estados Unidos ha hecho ciertos movimientos que pueden desestabilizar a ese gobierno turco, que cada día pues es más teocrático. La primavera, la famosa primavera árabe, que bueno, pues desde Túnez hasta Siria pretendía hacer cambios políticos que beneficiasen a Estados Unidos, y que no salió bien porque no podía salir bien, es tontería. O sea, tú no puedes hacer que la gente cambie de opinión, y que la gente sobre todo cambie de religión y de modo de vida. Y eso pues hizo la destrucción en Libia,
ha hecho esa guerra civil en Siria. Lo que tú has comentado de Irak e Irán, en su momento hubo una guerra que fue provocada por los intereses de Estados Unidos, de Francia y de Gran Bretaña. Que no se nos olvide que no solo hay un actor en esta obra de teatro. Aquí hay una obra de teatro gigantesca que se está produciendo con un único afán, que es el de que Israel consiga todos los objetivos que ya llevamos hablando todo el programa, que vienen en las escrituras bíblicas. Y para ello, pues Estados Unidos hace lo imposible para que países como Irán e Irak en su momento tuviesen una guerra. En este momento Irak está en reconstrucción, pero destruido. Siria está en reconstrucción, pero destruido. Y no solo eso, sino que además están ocupados militarmente. Irak en mucha extensión, Siria quizá en poca extensión, pero países como Jordania o como otros, como Arabia Saudí, etcétera, le bailan el agua, es decir, hacen lo que les está diciendo Estados Unidos que tienen que hacer. Y ahí está todo el tema. Cada vez hay más militares norteamericanos en la zona. Que yo sepa, hay ahora mismo flotas con portaaeronaves, es decir, esas grandes flotas con portaaviones, no solo en el Mediterráneo, sino también en aquellos golfos y mares que vienen desde el Índico hacia la península arábiga. ¿Por qué todo eso? Pues es simple y llanamente porque el que manda es Israel y quiere tener las espaldas cubiertas con Estados Unidos. Y Estados Unidos está ahí para lo que haga falta. Bueno, y hay otro punto también, que sumado a todo lo que estamos hablando, está esto de no perder la supremacía internacional. Y por Dios que le está molestando a los países occidentales, Estados Unidos y algunos europeos, el fortalecimiento del grupo BRICS. O sea, con generar un conflicto regional, debilitamos a este bloque que finalmente está más potente en cantidad de población, en cantidad de países productores de petróleo y mucho más que el grupo del G7. Entonces, si bien es un grupo que nació con muchas críticas en su momento, hoy día está generando un espacio que busca una moneda distinta al dólar, busca generar que crezcan otras economías, y eso le molesta obviamente a Estados Unidos. Quizá también allí está el tema de empujar más rápido un conflicto para desestabilizar este grupo. ¿Cómo ve esa parte, Sheikh, usted cuando hablamos de los aspectos económicos que también entran en juego muy fuerte? Por supuesto, estamos hablando que las guerras generan mucho dinero, pero también generan esta desestabilización para mantener el dominio, ¿no? Yo creo que en todos los objetivos que un agresor, como en este caso régimen sionista con el respaldo de la OTAN, en todos los objetivos que se proponen fracasan y producen lo contrario. Si ellos quieren debilitar al BRICS, realmente lo están fortaleciendo, porque no le dejan alternativa a los miembros del BRICS, especialmente a Irán, Rusia y China, que unirse e incrementar la unidad. Ahora, los golpes al BRICS son un arma de doble filo, porque en la medida que sube el petróleo y se amenaza la estabilidad que va a alcanzar a los mercados y al sistema de vida capitalista y demás, o sea, va a alterar el orden económico de un Occidente que está en una cuerda floja porque tiene una deuda trillonaria, cuatrillonaria, ya es una cifra que no se pueden leer prácticamente. Tiene una credibilidad en picada, tiene problemas internos muy grandes y tiene una competencia cada vez más grande y no deseada, pero más evidente y concreta. Entonces, yo creo que en este objetivo, si uno de los objetivos es golpear al BRICS, en realidad, progresivamente, si nosotros analizamos los últimos 20 años, los BRICS son cada vez más poderosos, cada vez incorporan más miembros, cada vez adquieren más volumen,
más energía, más producción, más industria y además también más colaboración, incluso militar. Claro. En un sentido que se dan cuenta que si se dejan vencer uno por uno, aisladamente van a caer todos, por lo cual hasta militarmente necesitan incrementar la cooperación, aunque sea no declarada, para enfrentar la agresión. Entonces, no alcanzan el objetivo que se proponen, sino todo lo contrario. Perfecto. Para cerrar, me quiero quedar con la reflexión también respecto de lo mismo de José Antonio. ¿Qué piensas tú respecto de esta lista, del tema de las economías también para no perder la soberanía del dólar, por ejemplo, a nivel internacional? Tengo menos de un minuto, pero me gustaría también tu punto de vista. Mi punto de vista es que el dólar va cuesta abajo y sin frenos. La situación de la deuda europea y la deuda de Estados Unidos con países como China no tienen arreglo, no tienen más solución que una crisis y una rotura del mercado de valores, con lo cual el dólar puede tener a corto plazo más o menos importancia, pero a medio plazo está muerto. Bien, nos quedamos con eso por hoy día. A ver si es que nos encontramos más adelante. José Antonio Alcaide, muchísimas gracias. Un abrazo en nombre de todo el equipo de Detrás de la Razón. Ya amigos para analizar este tipo de temas. Nos vemos. Nos vemos. Abdul Sheikh Karim Paz, muchísimas gracias por contestar nuestra llamada y por supuesto por el aporte también en el análisis en esta jornada. Hasta pronto. Ahí los teníamos. Cerramos el programa. En medio de todo este conflicto, les cuento, este viernes se espera conocer las palabras del líder de la Revolución Islámica de Irán. Hablo del Ayatolá Sayyid Ali Khamenei, quien encabezará el rezo del viernes frente a fieles en Teherán, la capital. Mañana lo revisamos. A ustedes, gracias por acompañarnos. Sigan junto a Hispan TV. Hasta pronto.